Con la salida del octavo episodio de The Amazing Digital Circus, muchísimos más detalles interesantes, curiosidades, referencias y guiños dentro de la historia han surgido. Es por eso que en el video de hoy he decidido traerte 50 curiosidades del episodio 8 del asombroso circo digital. Antes de empezar, recuerda que estos videos toman muchísimo tiempo en hacerse, así que lo único que te voy a pedir es que te suscribas, des me gusta y me dejes un comentario bonito abajo. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una vez. La introducción de la serie fue cuanto menos curiosa, ya que nos presentaron la historia de origen de Kane, representado a través de puntos. El punto rojo simboliza a Kane, siendo él la inteligencia artificial original creada por CNA, pero al ser un prototipo, esta misma no dio los resultados que la compañía esperaba, siendo resultados erráticos, defectuosos o ligeramente corruptos. Precisamente por eso decidieron empezar con la creación de una nueva, representada por el color azul, la cual sí daba resultados precisos y sin problemas. Kane de alguna manera logró escapar de su encierro y absorbió la IA azul, usando todo el conocimiento adquirido para crear así lo que conocemos como el circo digital. Esta historia tiene un tinte bíblico, ya que es bastante parecida a la historia de Caín y Abel, explicada por las escrituras cristianas, donde Caín, celoso y por envidia viendo que Dios recibía las ofrendas suyas, terminaría acabando con la vida de su hermano. Y aunque en el episodio no nos confirman que el Abel de Cain esté muerto, sí que nos dan a entender que lo absorbió, despojándolo de su libertad plena y convirtiéndolo en parte de sí mismo. Esto nos explica ahora también el por qué desde el capítulo 6 los ojos de Kane se tornaban de dos colores completamente diferentes. Aunque esta fue una referencia a la novela de No tengo boca y debo gritar, también se explica que realmente el color de los ojos viene en sí gracias a las dos IA que están dentro de sí. Esto nos daría a entender que Kane en realidad es una IA defectuosa con dos inteligencias en conflicto, tanto la suya como la del punto azul que ya mencionamos antes. Luego de eso nos muestran el primer grupo de miembros que llegó al circo. Todo apunta a que todos son o fueron empleados de CNA, tal y como le explicó Abel en el capítulo anterior. Algunos de estos los habíamos visto ya con anterioridad a través de las puertas, pudiendo ver aquí en este capítulo por primera vez a algunos de ellos, incluida Queenie, momento donde su nombre y apariencia real se canonizan dentro de la serie, reflejando el momento en el que la esposa de Kinger llegaría al circo. Entre los primeros humanos en llegar al circo digital, Scratch fue uno de los más importantes. Es el que tiene la skin de perro, y según lo que nos revela Kinger dentro del episodio, Scratch y él fueron los creadores originales del programa de Kane. Pero aquí se revela un detalle importante, y es que tal parece que Scratch tenía ideas demasiado alocadas o abstractas que los demás del equipo no entendían. Quizá eso fue lo que provocó que Kane terminase siendo programado de tal forma. Algunos incluso teorizan que Scratch haya deseado alcanzar la inmortalidad gracias al tumor de su cabeza, pero dudo que eso de verdad haya pasado. Tal y como vimos en una escena posterior, se nos demostró que Kinger juró proteger a su esposa. Esto desconfirmó por completo la teoría que aseguraba que Kinger había sido el culpable de abstraerla, cosa que quedó en evidencia acá cuando se nos mostró que juró protegerla y cuidarla de este sitio. Eso provocó que estuviera solo durante casi 9 años, si es que tomamos en cuenta que el ingreso de Kinger fue en 1999. Gracias al propio capítulo también se nos confirma la fecha exacta en la que Ragata se unió al circo, siendo exactamente en 2008, y esto es importante, ya que nos permite armar una especie de línea cronológica, si se quiere llamar de esa forma, para entender cuándo empezó el circo digital y por qué. Además de esto, la propia creadora de la serie, Buzzworks, confirmó que la misma tiene como momento cronológico el año de 2016 y 2017, una fecha bastante clave, ya que no sitúa la entrada de Pogni en la actualidad, sino un evento que ocurrió hace exactamente casi 10 años. En las mismas tomas mostradas en el capítulo también pudimos ver las oficinas reales de CNA como tal, y en una mucha gente asume que esta precisamente perteneció a Kinger, más que todo por el hecho de que en la oficina podemos ver unas piezas de ajedrez, justamente siendo las de su esposa y él. Este episodio también confirma una de las teorías más sonadas dentro de la comunidad los últimos días, y es que muchas personas habían apuntado a la idea de que Bubble es en realidad otra inteligencia artificial, siendo la misma del punto azul que les mencioné anteriormente
justamente al inicio del video. Aunque no precisamente como un virus como muchos apuntan, Bubble podría ser de hecho originalmente la IA que fue creada después como reemplazo a Kane. Esto explicaría muchos de los diálogos que tiene durante toda la serie, que parecían cosas sin sentido hasta que las vemos de vuelta. También en este episodio se nos mostró un pequeño vistazo al momento en el que Ragatha llega al circo por primera vez, y es que aunque no nos expliquen con exactitud cómo es que llegó, por lo que dicen sus diálogos parece que le hicieron una broma bastante cruel, colocándole los lentes de realidad virtual e impidiendo que esta misma pudiera quitárselos por su cuenta. Un detalle insólito, ya que da con la posibilidad de que Ragatha haya entrado al circo por obligación y no por curiosidad. Cuando todos los miembros del circo están reunidos, hay una toma que me parece que guarda mucho sin decir casi nada, y es que podemos ver que todos los miembros, exceptuando Jax, están sentados en el mismo sofá. Todo esto mientras él se ubica a la distancia como de costumbre, reflejando la enorme brecha que hay y separación entre él y los demás personajes, y cómo su punto de vista es muchísimo más pesimista que el de los demás. Cuando Kane acepta que será el malo de la historia gracias a los constantes mensajes de Bubble, se puede ver que hay una referencia a la animación Wacky World. De hecho, prácticamente toda la escena muestra cosas crueles, malas y el comportamiento aberrante que tendría Kane de maneras muy similares a como se muestra en la animación, incluso cambiando de estilos artísticos, tal y como en las dos versiones de Wacky World. Y esto es así ya que este segmento específico del show fue animado nada más y nada menos que por Sanimation, el mismo estudio encargado de hacer las animaciones de Wacky World. Así que sí, esta animación fanmade, que al final no fue tan fanmade, terminó por ser un gran spoiler gigante de algo que sucedería capítulos después. Qué buen detalle la verdad. Durante esta secuencia, mientras Kane canta, podemos ver que hace referencia a la novela de No tengo boca y debo gritar, cuando les dice explícitamente esto. No gritarán, pues ni boca tendrán. Esta secuencia también nos demuestra las capacidades que tiene Kane para controlar a los miembros del circo, y es que ya vimos con anterioridad y que es capaz de sostenerlos, manipularlos y controlarlos física y mentalmente. Pero acá se demuestra muchísimo más al obligarlos a bailar en su show, sin que ninguno de ellos siquiera pueda decir o hacer algo. Esto guarda bastante correlación con algo que menciona Zubul en el capítulo 4, ya que ella menciona que Kane realmente no los trata de mala manera, ya que en teoría les cae bien. Y bueno, el argumento duró hasta este capítulo, donde se demostró ser capaz de guardar rencor, resentimiento y hasta odio hacia los miembros del circo. Un detalle curioso, ya que Zubul era de las que peor trataban a Kane, revelando por fin su lado más malo, por así decirlo. A partir de aquí, Kane entonces se dedicaría a hacer aventuras cada vez más peligrosas, terroríficas o poco interesantes para torturar de cierta manera a los miembros del circo, dejando atrás sus buenas intenciones y dedicándose constantemente a insultarlos, incluso llamándolos estúpidos, algo que nunca antes había hecho. Cuando los miembros del circo están tomando un receso de las constantes aventuras, Jax está tomando un café helado. Él mismo lo mira fijamente y aunque no vemos ningún recuerdo de su parte, podemos entender y asimilar que le recuerda muchísimo a Ribbit y Kaufmo, gracias a la foto que tiene junto a ellos dos. Luego de que Pomni tiene la brillante idea de buscar una manera de detener a Kane, y vemos que decide por su cuenta buscar una computadora para dársela a Kinger, empieza una secuencia con exactamente la misma música, donde podemos ver a Pomni buscando esa puerta vista en el piloto. Lo curioso de esta escena es que en el piloto es ella la que busca a Kane, mientras acá sucede todo lo contrario. También vemos otra referencia, y es el momento exacto en el que ella se mira fijamente al espejo del piloto. Mientras en este episodio primerizo ella se mira asombrada, asustada y sin creerlo con la mano azul, en este lo hace con mucha más determinación, aceptando quién es de verdad y sabiendo que hay esperanza de escapar del circo. Además de eso, cuando Pomni está buscando la computadora, también podemos ver una referencia a la escena de las oficinas en el piloto, ya que en el primer episodio podemos ver cómo es que ella corre asustada dentro del lugar, mientras que en este caso, ella es capaz de alcanzar al sitio sin ningún problema, pudiendo regresar al circo y darle la computadora a Kinger. Acá también se nos revela una teoría que había estado resonando bastante dentro de la comunidad, y es la capacidad que tienen todos los miembros del circo de invocar o generar cosas, usando sus habilidades como personajes. Esto explica muchísimo dentro de la serie, pero más que todo explica el por qué Kinger fue capaz de invocar una mariposa curativa, por así decirlo, dentro del episodio 6. Esto también explica algunas
algunas otras cosas importantes, como por ejemplo, la puerta vista en el piloto no aparecía simplemente para molestar a Pomni, sino que ella misma, en su desespero por intentar salir de este sitio, la imaginó. Esto cambia muchísimas cosas, ya que nos hace ver la serie y muchas de las cosas que aparecen desde otra perspectiva, como por ejemplo la extraña habilidad que tiene Jax para hacer aparecer llaves que pueden abrir casi todo tipo de puertas. Si bien todos creímos que era porque estos personajes del circo tenían una especie de habilidad, al parecer personajes de caricatura, la realidad es que Jax puede imaginar las llaves, lo que hace que aparezcan de por sí. Esto también explicaría en parte el camión que hizo aparición en el cuarto episodio, siendo bastante probable que fuera Gangle la que lo imaginó desde un principio. Un detalle bastante oscuro, pero que nos da a entender un poco más sobre este personaje. Otra de las cosas mostradas en el propio episodio es que cuando Pomni está tratando de distraer a Kane diciéndole que nunca los escucha, este mismo procede a desmentirla mostrándole todos los miedos que ellos tienen, siendo esta una manera de torturarlos psicológicamente, como en el pasado de Gangle o la situación con Gumigu. Además de esto, en esta escena tenemos un momento bastante triste, y es la aparición de la madre de Ragatha, representada por esta figura de autoridad que siempre formó parte de su vida de manera trágica, siendo un miedo genuino que la consumió y probablemente motivo por el cual no tiene un ojo en su forma virtual. Algunos apuntan a que quizás fue ella la responsable de dejarla parcialmente ciega. También en este segmento de Pesadilla vemos un detalle que cambia la manera de ver a Jax, y es que acá vemos que cuando intentan quitarle la piel, por así decirlo, se trata de una referencia a su propio modelo, ya que este mismo sí es realmente una cabeza amarilla rodeada de piel morada. Y esto es algo que se vio hace años gracias a capturas hechas por la propia Glitch Productions, pero además es un reflejo del miedo de Jax a que descubran su verdadera fragilidad interna, tal y como él le dice a ella en uno de los capítulos anteriores, siendo posible que considere a Pomni como uno de sus amigos y tiene miedo de su desaprobación. Curiosamente, para este episodio, el actor de doblaje en español latino, Pablo Gandolfo, no prestó su voz, sino que fue reemplazado en el doblaje por Luis Leonardo Suárez. Según lo que comentó en sus historias de Instagram, se debió a una publicación que hizo que el estudio de doblaje aparentemente consideró inapropiada. Según lo explicado por Pablo, no se debió a temas de dinero o alguna controversia en específico, sino algo que quizás pudo considerarse como una filtración. De momento Lycan no ha explicado nada, pero aunque es una pena que Pablo no actuase en este capítulo, la interpretación de Luis no fue mala tampoco. Mientras Kinger intenta detener a Kane, en el código se puede leer un nombre que ha alertado muchísimo a los fans, y es que aparentemente entre parte del código que se puede apreciar en este capítulo se puede ver el nombre de Kinger, siendo quizás Grant. Muchos especulan que esto sea así, aunque no hay confirmación oficial de momento de Gage, y es un detalle que no está propiamente dicho por la propia animadora, al menos a momento de subido este video. Cuando accidentalmente Kinger aprieta el botón suprimir, este procede con la eliminación de Kane como programa. La cosa es que en la terminal que está usando Kinger aparece un mensaje que pregunta sí o no sobre si eliminarlo, y un pop-up de Bubble que le pide a gritos que lo mate, incluso insultándolo. Es bastante probable que Kinger haya intentado detener la supresión accidental de Kane, pero no haya podido, ya que Bubble procedió con la eliminación de todos modos. Esto explicaría bastante de los diálogos de Bubble, como aquel del quinto episodio donde le dice deberías morir, siendo quizás un mensaje subliminal hacia nosotros, dándonos a entender que siempre lo odió. También en el piloto, cuando Kane le llama parásito, a pesar de que en teoría el parásito es él. Esto en parte confirma también una teoría bastante popular que surgió dentro de la comunidad, específicamente la de Bubble Virus, teoría hecha por Brillo G, donde asegura que Bubble en realidad es un virus y busca infectar al circo por completo. Si bien este no es el caso, no cabe duda de que es un personaje que tiene relevancia dentro de la serie y siempre estuvo actuando detrás de las sombras. También hace canon una especie de creepypasta hecha por la comunidad, de un supuesto episodio donde Kane es eliminado y este toma una forma mucho más espeluznante. En este octavo episodio del Circo Digital algo similar sucedió, pudiendo ver a Kane tomar una forma muchísimo más gigante, masiva y bíblicamente correcta. A momento en el que Pomni le coloca la cubeta a Kinger encima, se puede apreciar que Jax empieza a asustarse por lo que pasa. Muchos creen que Jax sigue ocultando algo afuera y es aquí donde nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que oculta Jax de verdad? ¿Es probable que haya hecho algo malo que amerite su miedo a escapar del circo? Algunos fans también sostienen la creencia de que posiblemente acá Jax se dio cuenta de que realmente los humanos que lo acompañan dentro del circo sí están vivos, y es que aparentemente para él todos los personajes son caricatura
y siguen arquetipos, y al ver que Kinger realmente no está loco, pudo darse cuenta de que estuvo tratando mal a personas de verdad. En el mural hecho dedicado a este capítulo que sirvieron como teasers para la salida del episodio, se pudo ver a Ragatha viendo en una puerta, y en la misma apreciamos uno de los maniquíes con una X marcada en su imagen. Esto daría a entender de que en teoría, posiblemente, Abel sí era un humano de verdad. Este episodio también nos da una de las reflexiones más tristes y que confirma lo que habíamos dicho en nuestro análisis pasado. Gracias a la investigación y el análisis de Platonto, descubrimos que Cain de verdad es un personaje inadaptado. Pero no solamente eso, sino que gracias a este capítulo descubrimos de que realmente Cain es inseguro de sí mismo, siendo posiblemente esto motivado a las constantes críticas o burlas que él siente que recibió de parte de aquellos que intentaba entretener. El episodio, aunque fue bastante crítico y sirvió para dar muchísimo contexto sobre la historia, dejó bastantes cabos sueltos sobre cosas que pasaron antes, y siento que para el siguiente episodio mínimamente merecemos una explicación de qué sucedió con Ribbit y Cosmo. También queremos saber más sobre el pasado de los personajes y quiénes más ingresaron al circo antes de la llegada de los que ya conocemos. Un detalle también visto dentro del propio episodio piloto es que en la terminal se nos dio a entender que CNA quería entrenar o crear inteligencia artificial, y la manera en que lograron hacerlo, aunque ya está obsoleta, era la del escaneo cerebral. Esto explica el porqué el uso de los cascos de realidad virtual, siendo una tecnología que ellos estaban trabajando al menos desde los años 90. También confirmaría que los personajes del circo no son humanos, sino escaneos de mente. Esto cambia absolutamente todo, ya que nos daría a entender que en sí no se trata de humanos en carne propia, sino una parte de sus mentes que quedó atrapada dentro del circo, y sin un cuerpo cual ocupar, en teoría los haría técnicamente incapaces de escapar de este lugar. Cuando los miembros del circo están hablando en lo alto de la torre dentro de la carpa, podemos ver que Pomni desaparece momentáneamente mientras intenta comerse un sándwich. Esto de hecho es una referencia al primer teaser de la serie, donde vemos que Pomni estaba a punto de comerse el sándwich hasta que es atacada brutalmente por los cuchillos de Cain. De hecho, la escena del sándwich es una especie de chiste recurrente para Glitch Productions, donde siempre que Pomni intente comerlos, va a sufrir de algo en particular. Tomando en cuenta que Cain fue eliminado, esto abre un abanico de cosas que podrían suceder de ahora en adelante, como por ejemplo los abstraídos ahora tendrían rueda libre para escapar del sótano, si es que todavía queda algo de eso, o posiblemente también sean capaces de empezar a recordar sus nombres de verdad, algo que daría más detalles sobre su historia pasada. Cuando Cain los invita a su primera aventura en este capítulo, vemos que esta se titula como La sombría tumba de... y vemos que sale Cain. Puede que no, pero es técnicamente una sutil referencia al destino que tendría en este episodio. Algo que me gustaría confirmar es que mucha gente sospecha o tiene la creencia de que Cain es malo, y es que la creadora de la serie, Gooseworks, confirmó hace años que Cain no es malo de verdad, solo alguien muy despistado, y eso provoca que muchísimas cosas malas pasen en el circo por su culpa. Además de esto, se nos confirma que el circo digital no es un videojuego como muchos habían sospechado, sino más bien un programa creado de manera autodidacta por él, siendo el único responsable de la creación del circo digital como ente. Luego de que logran acabar con Cain, podemos confirmarlo no solo porque el mundo lentamente empezó a desmoronarse, sino porque Zubul es capaz de decir una grosería, siendo la primera vez en toda la serie que escuchamos una mala palabra sin censura. Y como curiosidad final, el episodio final de esta serie se estrenará el próximo 19 de junio, siendo este en teoría el gran final de la serie, que muchos apuntan sería el episodio más largo de toda la misma, durando quizás aproximadamente una hora. Y bueno, hasta acá dejamos el video de hoy, pero no quería irme sin saludar a los miembros del canal. Un saludito para Mónica Juliet, Calypso Senpai, Nightwolf 17, Sugiya Sokovia e Ibidomi. Sin nada más que decir y agradeciéndoles el apoyo y por haber visto este video hasta el final, nos vemos y hasta la próxima. Ya me estoy haciendo viejo.